estás? Bien. Hola, Ami, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un capítulo nuevo. Conectadas. Hoy día, ¿de qué vamos a hablar, Este Karina? capítulo está muy bueno. Vamos a hablar de lo que es la reencarnación, la vida después de la vida. Está muy interesante el tema. Al final, lo que más me encanta de ese capítulo es que no hay una respuesta concreta, ¿no? Esto es así, ¿me entiendes? O sea, no sé si en algún momento el ser humano logre descifrar esto, pero sí me gusta que hay varias ciencias ya que lo están estudiando, ¿no? Y eso es muy interesante, porque puede, para mí, si la gente llega a tener más conocimiento de esto, puede llegar a sentir que tiene que ser más, ¿no? Para ser una mejor persona, ¿no? O sea, medir con, no irte al extremo de solamente pensar en ti, sino simplemente que venimos aquí por algunas lecciones, entonces da lo mejor para ti, para tu propia felicidad, tu propio camino de aprendizaje. También piensa con quién estás rodeado, ¿no? Porque al final, o sea, no vienes solo, pues, ¿no? Y la gente con la que interactúas a veces te da un mensaje, pues, ¿no? Un aprendizaje. Así que está muy interesante. No sé, ¿quieres hablar tú el primer? Por ejemplo, yo tengo un tema de una película que me gustaría hablar. Vamos a dar el contexto de lo que dice la RAE, porque existe o sea, la palabra es en función a lo que la gente describe, ¿no? Reencarnar, ¿qué es? Volver a encarnar en referencia a seres o espíritus que vuelven a tomar forma corpórea. Ya, entonces empezamos con tu ejemplo de la película que has visto. Claro, es el renacimiento del alma después de la muerte, ¿no? Y que puede hacer experimentar en otro cuerpo, ¿no? Hay una película que me acuerdo, la he visto como 2 o 3 veces, ¿no? En diferentes tiempos, porque de ahí empecé a googlear, ¿no? Y es un caso de la vida real. Se llama la película Los hijos del ayer. La mujer es Jenny Cocker, que ella vivía en Inglaterra, una vida común, con sus hijos, su esposo, ¿no? Su profesión, pero tenía sueños repetitivos de haber vivido en un pueblito o de haber tenido hijos así chiquitos, y tenía sueños repetitivos de que moría joven. Entonces, bueno, siempre, nunca les tomó importancia hasta la edad que ella tenía como unos 40 años, ya cuando sus hijos estaban mayores, y habló con su esposo y le dijo, sabes, yo tengo muchos sueños repetitivos, quiero averiguar dónde es esto, si es real, ¿no? Entonces decide viajar a Malahide, que era el pueblito que siempre soñaba, y era en Irlanda. O sea, de Inglaterra se tenía que mover a Irlanda, a un pueblito. Y ya había averiguado que el pueblito existía. Claro, ya había llegado a tener el mar y todo, ¿no? Y quería averiguar si esa persona realmente existía, ¿ya? Creo que en la vida anterior se llamaba Mary Sutton. ¿Ya? Entonces, quería averiguar, ¿no? Entonces, fue al pueblo y empezó a contactar, pues, ¿no? No sé si es la biblioteca, donde hay el resumen, pues, de todo, ¿no? Sí. La historia de todas las personas que viven ahí. Y en eso, llega a encontrar que sí existió esa persona. O sea, Mary Sutton sí vivió ahí, y era una madre, tuvo como más de 6 hijos, creo, y falleció en el año 1932. ¿Ya? Y esta nueva persona, Jenny Cocker, nació 21 años después, en 1953, y en otro país, o sea, y otra realidad. Sí. Y entonces ella se quedó en shock. ¿Cómo es esto? ¿Qué sí existió, no? Y a veces dice que describía una casita que era aquí por este lado ¿no? de la montañita. Era una casita chiquita. Llega a la casa, pregunta a vecinos que ya estaban algunos viejitos, algunos ya no vivían. Y había uno que le dijo, sí, aquí vivió la familia Sutton, sí. Y los hijos, no, los hijos, uy, sí, qué pena. Lo que pasa es de que el papá era un hombre que los golpeaba. Es más, mató
prácticamente la esposa, o sea, su anterior personalidad murió por culpa de él, porque la golpeaba, ¿no? La maltrataba a sus hijos, y en el momento de la muerte, dicen que es lo que pasó, ¿no? En el momento de la muerte, cuando esta mujer estaba falleciendo, su preocupación principal fue: ¿qué va a pasar de mis hijos? ¿Qué va a pasar de mis hijos? O sea, parece que con ese pensamiento ha trascendido, ¿no?, a la otra vida. Entonces, cuando ha vuelto a renacer y todo, o sea, ella siempre, ¿no? Hijos, otra casa, hijos, otra casa. Era como que si algo le faltara, necesitaba buscar, ¿no? Al final sus hijos habían sido entregados por adopción varias partes del mundo, pero había uno, el mayorcito, que seguía viviendo en ese pueblo, ¿no? Y cuando se encontraba la señora con el mayorcito, es como que él: no, tú, ¿cómo vas a ser tú mi madre? ¿No? O sea, no hay forma. Y en eso le dicen, pero ¿te acuerdas que nosotros casamos, cuando casaste el conejo, que te dije que no le digas a papá, porque si no él lo iba a matar? Y él se quedó así, ¿no? ¡Ah! Cierto, yo me acuerdo que yo casé un conejo y tenía un conejo escondido de papá, y o sea, era una cosa que él nunca se lo había contado a nadie, ¿no? Y fue muy lindo el reencuentro, porque como él era el niño mayor, ¿no? O sea, el hijo mayor en esa vida, que ahora ya tenía como unos 75, ¿no? Dice que siempre se había vivido con la culpabilidad que por él murió su madre, porque como él era el mayor, o sea, para él sentía que era la responsabilidad cuidar a su mamá, ¿no? Entonces, cuando, bueno, pasó todo esto, el reencuentro, sintió un gran alivio. Y ellos llegaron, bueno, al final la mamá llegó a ser amigos de los hijos de la vida anterior, ¿no? Entonces trató de acomodar su vida con los hijos de la vida anterior y sus hijos de ahora, ¿no? Y al final todos fueron amigos y una cosa así. Pero el camino, o sea, la película siempre pues es como que lo cuentan así, ¿no? Lineal, que va continuo en el tiempo. Pero me imagino que a muchas personas en algún momento nos habrá pasado que hemos soñado tanto repetitivo, pero muy pocas nos despierta esta curiosidad, ¿no? Y es inversión de tiempo, inversión de hablar con tu familia, también que te digan: oye, mira, tengo esto, voy, ¿no? Y ella lo hizo. Entonces es una película muy bonita, ¿verdad? Aparte que tiene como un final bonito, ¿no? Se la recomiendo a la gente que esté interesada en estos temas. La puedes encontrar en YouTube y se llama Los hijos del ayer. Entonces véala, porque es un caso de real y que ustedes pueden encontrar y también chequear, ¿no?, en Google. Y están las entrevistas a esta mujer y todo, y fotos reales, muy bonitas. Sí. Esto me lleva a dos cosas. Ahora que menciona que cuando ella falleció, su preocupación, o sea, la preocupación más fuerte que tenía era eso de qué va a pasar con los hijos. Me hizo acordar a este libro que leí de Sogyal Rinpoche, que era un monje tibetano. Controversial su vida, pero él escribió un libro que era una interpretación que es un libro que los budistas, los monjes tibetanos tienen, que se llama el Bardo Todol, que para ellos es un libro, pues es la teoría de cómo pasa este tema de la reencarnación, o, digamos, el buen morir, etcétera. Y Sogyal Rinpoche hizo este libro, el libro tibetano de los vivos y de los muertos, para interpretar este Bardo Todol, ¿no? O sea, como para dummies, ¿no? O sea, explicando lo que ellos creen que es la reencarnación, pero sobre todo enfocándose en la parte de cómo acompañar a una persona que va a desencarnar, ¿no? Cómo pasa, cómo es mejor acompañar a esta persona para que desencarne. Y lo interesante es eso, ¿no? Eso que mencionas de Mary Sutton, ¿no? Que cuando murió estaba muy enfocada en sus hijos. Una de las primeras recomendaciones que él dice es: para que tú puedas pasar a una nueva vida y no tener que cargar, pues, con aprendizajes o cosas que te anclen a esta encarnación, es mejor morir en el desapego.
Es mejor morir en el desapego porque así tu nueva vida, si te concentras en lo que se supone tu alma pues va a decidir, ¿no? En ese libro, Sogyal Rinpoche también explica cómo los monjes, pues, o sea, incluso cuando hablan pues de las reencarnaciones del Dalai Lama, o sea, ellos saben, los maestros que tienen, es como que los preparan, hacen toda una preparación mental, psíquica, ¿no? En donde hacen toda una preparación mental, psíquica, porque después ellos cuando reencarnan en la misma comunidad y se acuerdan, ¿no? Tú fuiste mi maestro en tal vida, etcétera, etcétera, ¿no? Es una particularidad, ¿no? Lo que sucede es que efectivamente, ¿no? Como hay mucho este énfasis de que la ciencia tiene que comprobarlo, o sea, para la ciencia hay evidencias, pero las evidencias no necesariamente son pruebas. Y hay muchos casos, ¿no? O sea, uno de los más conocidos, pero solo lo voy a mencionar así rapidito, es de este chiquito que se llama James Leininger. Lo han mencionado en varias oportunidades porque lo de él fue, o sea, él se acordaba tantas cosas que era fácil comprobar el aspecto histórico de esa vida a la que él hacía referencia, ¿no? Y era un niñito que se acordaba que había sido piloto en la Segunda Guerra Mundial, que había sido destacado hacia Japón, etcétera, ¿no? Pero yo encontré, mientras estaba, porque íbamos a hablar de ese tema de reencarnación, y ya después hablaré un poco de una experiencia personal mía, yo encontré que había el caso de una chica sueca que es escritora encima, ¿ya? Que se llama Barbro Karlén, ¿ya? Y lo interesante de ella nació en el 54 en Suecia, ¿no? Pero cuando era chiquita, les decía a sus papás, yo me llamo Ana Frank. Y los papás en esa época, el diario de Ana Frank no había llegado traducido a Suecia, o sea, los papás no sabían ni siquiera que ese libro había sido publicado, ¿ya? Y entonces la chiquita decía, yo me llamo Ana Frank, y ya cuando el diario de Ana Frank llega pues a Suecia, los papás dicen ya, cuando ella tenía 10 años la llevan, pues le dicen ya vamos a ir a Ámsterdam a conocer la casa de Ana Frank, ¿no? Sí. Y cuando está en la calle le dicen ya vamos a tomar el bus, ¿no? Y ella les dice a los papás, no, o sea, no necesitamos tomar el bus, la casa está cerca. Y ella, o sea, ella nunca había estado en Ámsterdam, ¿ya? Y les dice, es por acá. Y los lleva la chica a la casa de Ana Frank. Y ella misma dice, cuando yo he llegado, yo he visto que habían cambiado como que las escaleras de la entrada, una cosa así, ¿no? Y dijo, ha cambiado esto. De ahí cuando entra a la casa, había una pared donde colgaba, cuando Ana Frank estaba viva, colgaba fotos pues de sus artistas, una cosa así, ¿no? Yo nunca he leído el diario. Y ella le dijo a su mamá, pero las fotos todavía no están ahí. Y la mamá le dijo, no, o sea, no hay fotos, esta pared no tiene nada, ¿no? Cuando en eso le preguntan al guía, y el guía dijo, sí, efectivamente ponemos las fotos que había en esta época, pero lo que pasa es que la gente viene, las manosea, y entonces las está maltratando. Lo que vamos a hacer es las estamos poniendo en una vitrina y las vamos a volver a colocar. Y eso es cuando esta chica Carlo tenía 10 años. O sea, ella nació en el 54, estamos hablando del 64, ¿no? Cuando abrieron el museo de la casa de Ana Frank, ¿ya? Uh-huh. Pero ella se acordaba muchas cosas. Entonces, y lo curioso era eso. O sea, ella nació en Suecia, no tenía conocimiento, o sea, no había internet en esa época como para decir, ya, pues se han informado, etcétera, ¿no? O sea, y ella estaba muy segura y se acordó cuando fue a la casa de los lugares, de las cosas, ¿no? Y ella dice, yo soy Ana Frank. Y el investigador que cubrió el caso de ella, porque es un doctor que dirige una página web que se llama Reincarnation Research, que justamente investiga casos de reencarnación, o sea, recopila casos de gente que asegura recordar una vida pasada. Él hace una explicación que él dice que en la mayoría de casos, en las reencarnaciones, las personas... si fallecen de maneras trágicas, las cicatrices con las que mueren, ¿no? Donde tuvieron esas heridas,
las personas nacen con esas marcas de nacimiento en su cuerpo, como si fuese un recuerdo de la vida anterior. Y lo otro es que él dice, y que en la mayoría de casos, también las personas guardan mucho parecido físico con la encarnación anterior. Y entonces él mostró las fotos de Carlo y de Ana Frank en diferentes momentos de su infancia, ¿no? hasta la edad que murió, pues, porque ella murió adolescente, ¿no? Y el parecido es bien, o sea, es bien evidente, ¿no? Hay bastante parecido físico de las dos cuando eran chiquitas, ¿no? Cuando eran niñitas, ¿no? Ahora hay gente que, claro, desde la ciencia dice, pero los parecidos físicos también puede haber, incluso no son familiares, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un fotógrafo que junta gente que no se conoce en diferentes partes del mundo, pero que parecen gemelos, ¿no? Pero esto es curioso, ¿no? Porque esta chica decía, yo soy Ana Frank, y su papá le decía, ¿qué estás hablando, no? O sea, cuando era chiquita, ¿no? Que se acordaba, ¿no? Y muchos de estos casos registrados, en realidad, se dan más en casos de niños. O sea, es como que los niños tienen fresquito, ¿no? Como recién vienen al mundo, tienen fresquito esa parte de la memoria, el registro en su alma, una parte en su cerebro que todavía guarda esa información de la vida anterior, ¿no? Tengo otro ejemplo más, pero pasamos al tuyo. Está muy interesante lo que dices, y sí, también he visto eso de los niños. Y lo que, por ejemplo, hay una información que me ha sorprendido es que, por ejemplo, hay algunos que describen que han muerto violentamente o los dispararon en el hombro, ¿no? Una cosa así, o un flechazo. Y cuando nacen en su nueva vida, por ejemplo, tienen un lunar ahí, ¿no? O sea, hay una marca especial y dicen, oye, mira, hay un lunar acá, y ellos se quedan así como que sorprendidos. ¡Qué loco! En la forma como me moría, ahora tengo un lunar, tiene un defecto de nacimiento. Para mí es muy, muy, muy interesante eso. Después yo he estado leyendo un poco lo que es Dolores Cannon, más o menos cómo empezó su historia de ella, ¿ya? Dicen que era una ama de casa común. Su esposo era Johnny Cannon, que trabajaba en el tema de naval, y en eso empezaron a averiguar un poco más de lo que era la hipnosis. Y empezaron así a probar, a probar la hipnosis. Te estoy hablando de los años 60, ¿no? Vamos a probar, porque ellos querían probar que la persona dejara de fumar o que perdiera peso. Ese era su objetivo, ¿ya? El principal, que deje de fumar o perder el peso. En el transcurso, el esposo se enferma y Dolores es como que lidera, ¿no? Esa hipnosis. Uh-huh. Pero empiezan a haber casos que las personas en el momento de la hipnosis empiezan a recordar vidas pasadas, como que, no, yo morí así, o sí, le tengo trauma al agua porque morí ahogada, ¿no? En una vida anterior. Y eran así, repetitivos, ¿no? O sea que muchas personas estaban recordando, y entonces ellos se quedaron sorprendidos. ¿Qué es esto? Y empezaron a trabajar con el tema de que recordaban a un trauma pasado para superar algo, ¿no? Que ahora que les está afectando en su vida, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, había un caso de un niño que decía que odiaba a su padre en esta vida, lo odiaba, o sea, no se podía, o sea, como que no había buena relación. Y él decía, bueno, a ver, vamos a ver. Bueno, un señor, ya no era un niño, era un señor, ¿no? Yeah. Y entonces recuerda, en su vida anterior, este papá ahora había sido su hermano. Entonces, era un hermano que se llevaba muy bien, pero él lo convenció para ir a la segunda guerra, ¿no? Y en la Segunda Guerra, él fallece. Y el chiquito siempre, vivió como que resentido, así molesto, porque se sentía culpable, ¿no? Y antes de que muera, o sea, ¿no? Se habían peleado. Entonces, o sea, se separaron peleados, murió, y él nunca se pudo liberar de la culpa. Entonces, ahora, este hermano era su padre, ¿no? En esta vida. Y era como que no tenían una buena relación de comunicación. Entonces, y ellos le decían, bueno, si ha sido tu hermano y ahora es tu padre, lo que tienes que trabajar es en tu relación con él. O sea, ¿no? Llevaba a conclusiones, pero, o sea, no era
eran alguien que había estudiado ni nada, sino que era como empírico, ¿no? O sea, llegaron ahí, o sea, y empezaron a tener así varios casos de niñas, y ella ha desarrollado una técnica Ajá. de hipnosis, tiene como 17, 19 libros, y estuve ahí, me puse a googlear, ¿no?, sobre ella, y es más, si tú entras, tienen una página web donde te dicen que te dan cursos de hipnosis, o sea, que tú puedes aprender a hacer esto, Ajá. porque eh, su lema es, ¿no?, como, así como Dolores, que era una ama de casa, tú también lo puedes hacer, si es que quieres, ¿no?, aprender más de esto. Entonces yo dije, wow. Pero su camino de ella ha sido la hipnosis, Claro, qué ¿no? interesante. Es muy diferente. Claro. Entonces, al final sus conclusiones también está que todos los casos que ha llevado en su vida, ella reconoce que hay una mente subconsciente, ¿no? Que es como una conciencia superior, que es la parte que trasciende el alma. Y reconoce también, sus casos le han llevado a ver que no es solamente una sola vida. Hay casos de que ella ha podido experimentar que el paciente ha tenido 2, 3, 4, 5 vidas. Y entonces, al principio también decía, claro, todo esto es lineal, ¿no? O sea, por ejemplo, la primera vida ha sido en 1700, 1800, 1900. Pero a medida que ha ido transcurriendo, ella dice, me parece como que, o sea, no hay tiempo, ¿no? Como que el tiempo es relativo, porque es como que me hablaran de vidas y como todas estuvieran conectadas a la vez. Sí. Entonces, sí, o sea, yo digo, wow, ¿cómo es que una persona que en teoría es atea, ¿no?, se ha podido llegar a estos descubrimientos, a este estudio, a base de la hipnosis, ¿no? Entonces sí, es muy interesante. Wow, eso me lleva a muchas cosas, no sé por dónde empezar. Este, la primera de ellas es, me ha venido a la mente ahora que mencionas ese tema de la noción lineal, ya lo habíamos hablado, ¿no? Cuando mencioné, no me acuerdo en qué episodio, que Carmen de Saibe, que es una vidente, o fue Amada Celina, ya ni me acuerdo, siempre me olvido si eso, Carmen de Saibe o Amada Celina, en una canalización decía, pues, ¿no? De que el mensaje que recibía era de que las vidas que se tienen pueden ser en diferentes épocas, ¿no? No hay un orden, como dices tú, lineal, ¿no? Lo que me lleva a ese tema de que como todo está conectado, yo una vez escuché a Bruce Lipton. Bruce Lipton es un biólogo que escribió un libro que se llama La biología de la creencia, ¿no? Y como él descubrió en sus estudios de biología que efectivamente el tema de lo que vas pensando, lo que vas sintiendo va programando a tus células, ¿no? Y tiene una reacción sobre tu cuerpo, ¿no? Entonces, como a veces las creencias se pueden quedar así como que... Es como que si tu cuerpo fuera completamente un disco duro, no solamente en tu cerebro, pues, ¿no? Y él en un video dijo, ¿no? Claro, y aparte, él decía, ¿no? O sea, él no creía en Dios tampoco, ¿ah? Y luego cuando empezó a descubrir estas cosas, empezó a creer que, o sea, no Dios como lo concebimos nosotras, pues, con la influencia de la religión judio-cristiana, sino que él cree que existe algo, una energía suprema en el universo que conecta todo, ¿no? O sea, que une todo, que contiene todo, que manifiesta todo, ¿no? Y él dice, pero eso sí, es algo así, ¿no? O sea, imaginar nuestras vidas es como cuando estás, o nuestra noción de alma, espíritu, ¿no? Es como cuando ves televisión, o sea, tú, bueno, ahora ya escoges con esto del tema de los servicios de streaming, ¿no? Pero cuando tú veas televisión, tú prendes la televisión y hay una emisión, hay un programa que está pasando en ese momento, ¿no? El que tú apagues el televisor no significa que el programa no siga pasando, el programa sigue transmitiendo, o sea, solo que el televisor está apagado, ¿ya? Y él hace esa comparación con el ser humano, ¿no? O sea, digamos que nuestra alma es esa emisión, ¿no? Y nuestro cuerpo es el televisor, ¿no? Y que normalmente en cada encarnación sería algo así, ¿no? O sea, esta emisión que está en algún lado manifestado en el universo toma conciencia a través de un cuerpo, ¿no? Y eso me parece muy interesante, ¿no? Ahora, esto lleva también a muchas cuestiones de lo que ahora se llama transhumanismo, ¿no? Cómo el ser humano quiere, de alguna manera,
prolongar su momento de encarnación, ¿no? Entonces, ya tienes a este medio loco, porque ya ahora sí pienso que está loco, a Elon Musk, ¿no? Que quiere hacer estos implantes en el cerebro para aumentar la capacidad del ser humano, pero también hay investigación que quieren buscar la manera de transferir la conciencia humana cuando ya tu cuerpo no funciona a otro cuerpo, no sé, ya están en ese nivel, ¿no? Lo que me hace acordar esta serie de Netflix, Altered Carbon, donde justamente lo que hacen es como que si fuese un disco duro, la conciencia de la persona la ponen en un disco y la pasan a otro cuerpo, y solo el que tiene plata se puede pagar esos cuerpos. Pero yo digo, si la reencarnación de verdad existe, desde mi punto de vista yo sí creo en eso, pero si todavía no hay como que pruebas concretas según la ciencia, ¿no? Si la reencarnación de verdad existe, o sea, ya estamos en ese proceso, ¿no? O sea, no necesitamos un disco duro. Lo que pasa es que nuestra alma yo creo que no sirve al propósito del aprendizaje tener que acordarte cada vez tus otras vidas, porque no estás pasando como en el videojuego, ¿no? O sea, tú no coges un nuevo personaje si sigues anclado al anterior. Y creo que también esa sería la función por la cual nosotros olvidamos nuestra encarnación anterior, ¿no? O sea, para que en esta nueva vida aprendas de nuevo a jugar y a tener una nueva lección, algo nuevo que aprender, ¿no? Claro, por ejemplo, lo que decía acá, ¿no? También en el libro es que los seres humanos de alguna manera somos inmortales, ¿no? Y que tuvimos muchísimas experiencias de vidas pasadas, ¿no? Y seguiremos naciendo, ¿no? Como dice, ¿no? En vidas futuras. Pero lo que reencarna es la parte, ¿no? No física, ¿no? Se supone el alma, el espíritu, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad de esto? El aprendizaje. Entonces, en un libro que ella menciona que, entonces, en otras palabras, el karma, que le llaman muchas religiones, no es el sufrimiento, sino es el aprendizaje, ¿me entiendes? O sea, tú llegas en una vida anterior, no aprendiste cómo superar tus miedos, entonces vas a seguir a veces en la siguiente vida cargando esos miedos, entonces, pero ya es otra realidad, es otro ambiente. ¿Qué haces con ese miedo? ¿No? ¿Me entiendes? Sí. Te sigues ahí como que no quiero luchar contra esto que, ¿no? O te enfrentas, o dices, no, ¿sabes qué? En esta vida tengo más herramientas, tengo un entorno más amigable, ¿no? Lo voy a hacer, o sea, ¿no? Es como que vencer, ¿no? Sí. Tus propias malas experiencias o traumas tú, ¿no? Porque al final también es el tema de libre albedrío. Venimos con queremos aprender algo aquí. Cuando llegamos nos olvidamos. Entonces, en el camino, como tú dices, ¿no? Se te van presentando señales, ya más o menos vas identificando qué es lo que tienes que mejorar tú, ¿no? Como persona, ¿no? Porque al final todo el trabajo es en uno, ¿no? Y ya uno decide si lo quiere hacer o no. Entonces, porque si no lo haces, es como que, bueno, pasaste esta vida, pero va a llegar la siguiente y vas a tener que seguir aprendiendo, ¿no? En eso. Entonces, para mí la lección principal en esto es el aprendizaje, ¿no? Y a veces no ver de forma egoísta mi vida también. No es solamente yo, ¿no? Sino es como que pienso en la gente alrededor mía, ¿no? La gente real, ¿no? Tus amigos cercanos o familiares. ¿Qué es lo que tú estás dando como ser humano y como tu ambiente amigable en este momento, ¿no? O sea, ¿qué les das a ellos, no? Sí. Entonces, porque a veces solo una pequeña palabra o tiempo les ayuda un montón a crecer, ¿no? Entonces, y eso te ayuda también a ti, o sea, ¿no? Sí. Por eso, claro, en la religión es así para algunos, es un poco tipo romántico la visión, ¿no? Pero ya la ciencia y psiquiatras también te están diciendo, hey, o sea, estás llegando a esta vida y no, tienes que hacer aprendizajes. Si no los aprendes, los pasas en la siguiente vida como traumas. Y hay algo muy interesante que tú decías sobre también lo que has leído sobre la reencarnación, y creo que tiene mucho que ver de lo que estaba leyendo, ¿no? Que había 3 ciencias que habían bueno, no ciencias, ¿no? Pero 3 ramas que estudian bastante lo que es reencarnación, que es el budismo tibetano, que está claro, la psiquiatría también, ¿no? O sea, ya vamos a hablar más de eso, pero hablaban de la antropología, y yo decía, no entiendo. Y en eso tú me diste
esta es la respuesta, porque hay casos que tú dices de que hay vidas que se parecen físicamente, ¿ya? Esa es una señal que es para estudio de la antropología, que están estudiándolo. Y el segundo es, como decíamos, que por ejemplo, si yo muero con un flechazo aquí, también hay personas que en la siguiente vida tienen un dolor o tienen una dolencia. Entonces, no sé, creo que por ahí va la rama. Si alguien tiene más información de eso, que nos escriba, o también ¿no? esa Para parte de poder... los recuerdos, ¿no? O sea, porque como la antropología cubre varias cosas, ¿no? O sea, la manifestación cultural, el desarrollo del ser humano, el tema es de si te acuerdas una vida pasada donde no hay muchos registros históricos, pero Ajá. ese testimonio es fidedigno, o sea, el antropólogo también puede obtener más información de cómo fue la evolución en esa época, ¿no? Tú has dicho dos Claro, cosas que sí, sí. Tú has dicho dos cosas que me han gustado mucho, ¿no? O sea, en función a lo que Dolores Cannon comenta, ¿no? O sea, de lo que dice que prácticamente somos inmortales. Yo me Ujú. acuerdo que una vez me puse a reflexionar, eh, y también tiene que ver con este tema de la relación, después lo comparto, pero el tema de reflexionar porque hay gente pues que dice, ¿no? Que no cree en esta posibilidad de que haya algo, sin ponerle carita pues de viejito barbón bonachón, que haya creado, manifestado el universo, ¿no? Pero yo me dije, pero si lo ves, o sea, si de verdad te aproximas los relatos históricos de la religión en torno al tema de la creación como mitología, ¿no? Desde un punto de vista científico sí puedes probarlos, es decir, si todo viene de un Big Bang, porque hasta ahora es la teoría como que más más aprobada, ¿no? Si todo viene de un Big Bang, todo viene de una fuente, ¿no? Y cuando la gente empieza a hablar pues de religión, dice, sí, todos somos Dios, Dios está en nosotros, o sea, date cuenta, ¿no? Vienes de un Big Bang, vienes de una fuente, todos somos Dios, Dios está en nosotros, y luego viene ese tema de la eternidad, ¿no? O sea, ya, si todavía no pueden probar cómo funciona la manifestación de la conciencia, ¿no? O sea, porque la ciencia no cree pues en la definición de alma o espíritu, lo que sea. Está este tema de que el universo está en expansión constante, ¿no? Que desde la óptica humana utilizamos el tiempo para describir la edad del universo, la expansión constante, pero como todo está contenido en el universo, quiere decir que todo, estamos compuestos pues de los famosos chomps, ¿no? De carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿no? Los chomps. Esto está en el universo, o sea, yo me muero y todas mis moléculas de carbono vuelven a la Tierra, ¿no? Y estamos compuestos de minerales de asteroides que cayeron a la Tierra hace años, por eso nos dicen que estamos hechos de polvos de estrella, y todo se recicla, pues, porque si tú mueres, eso vuelve. Entonces al final tu esencia, este componente CHOMPS, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, queda en el universo, eso se vuelve eterno, o sea, tu esencia es eterna, o sea, si no lo quieres ver ya como alma que se reencarna, conciencia, o sea, científicamente somos eternos, o sea, que no volvamos bajo la misma forma, eso es otra cosa, ¿no? Pero si lo ves así, digamos en descripción dura, ¿no? O sea, sí, somos eternos, o sea, nuestra esencia no va a desaparecer, o sea, sigue ahí, o sea, va a formar parte del universo en otros tiempos, ¿no? O sea, y si lo ves así, como mitología, como alegoría, como arquetipo, o sea, sí, tiene mucho sentido, ¿no? Ahora, claro, hasta que la ciencia descubre efectivamente la manifestación de la esencia, o sea, de las almas, de los espíritus, eso pasará muchos más años, ¿no? Pero yo creo que con estas demostraciones, ¿no? Como la psiquiatría que está estudiando esto, y que no pueden tildar de locos, ¿no? Porque cuando buscan las pruebas, ¿no? Dicen, ya, mira, esta persona hace referencia a esto, como Mary Sutton, que pudo probar, se llamaba Mary Sutton. Yo creo que estamos más cerca de efectivamente integrar eso y aceptar de que sí, es posible, ¿no? La vida más allá de la vida, como dijiste tú al inicio del capítulo.
Ujú. Y esto me lleva a Claro. dos cositas, ¿no? O sea, cuando hablaste del aprendizaje, ¿no? Mi impresión Ujú. es que una de las razones por las cuales olvidamos, ¿no? Una vida pasada es que eh, el aprendizaje que vienes a hacer esta vida no puede estar condicionado a lo que hiciste antes, ¿no? Que tiene que ver con lo que mencionaste del karma, ¿no? Imagínate si en una vida pasada tú hiciste algo, ¿no? Malo, digamos, ¿no? Claro. Jugado malo. Y entonces en esta vida hay cosas que no te van bien, no funcionan en tu vida. Entonces cuando te haces la reencarnación ves y dijiste, y entonces luego caes en una especie de conformismo o desesperanza aprendida diciendo, ah, no, pues es que en esta vida me va mal porque en la vida pasada hice esto, ¿no? O sea, ya no se puede hacer nada, no es lo que me toca, ¿no? O puedes tener la otra opción, ¿no? O sea, si lo sabes y entiendes por qué te pasan ciertas cosas, puedes tener la opción de decir, no, o sea, no me voy a quedar con es así, pues es lo que es mi karma, sino con, ah, ok, ahora lo haré mejor. O sea, ¿qué puedo hacer para que me vaya bien, pero no abandonarme pues a la desesperanza aprendida, ¿no? Y creo que tal vez por eso olvidamos lo que hemos hecho antes para no tener que juzgarnos con respecto a nuestro pasado, ¿no? Porque ya de por sí lo hacemos en esta vida, ¿no? O sea, hacemos algo mal y después nos acordamos, ah, no debí haber hecho esto, ¿no? O sea, Por ejemplo, o sea, para mí las conclusiones son que, ok, en teoría nacemos con dos limitaciones, ¿ya? O sea, tú naces a tu nueva vida con, primero, que no te acuerdas qué hiciste, ¿no? O sea, en la vida pasada, y segundo, el libre albedrío, ¿ya? Una cosa así. Porque, ok, aunque llega un momento, como ahorita tú dices, que vas a una sesión, a una terapia de hipnosis y te acuerdas, entonces tienes el libre albedrío, ¿no? ujú, ¿Qué haces? Ah, ya, pues, ¿te conformas? O dices, no, ¿sabes qué? Ya, tengo que tomar este tipo de acciones para mejorar. ¿Por qué? Porque al final el karma no es pagar deudas. Al exacto. final el karma es el proceso evolucionario que tú tienes, que tu alma, ¿no? Tiene. Entonces, ¿qué acciones tomas del pasado para poder hacer cambios en tu presente y acontecimientos en el futuro? Sí, Entonces, para mí es, ajá, sí. qué interesante, me encanta ese tema. Yo tengo otro ejemplo, ¿no? Un ejemplo comprobado también de reencarnación que se dio en la India. Era el caso de ¿Ya? una niña en una ciudad que se llama Bakamuna, en la India, que cuando tenía 3 años le decía a su mamá, yo he sido un chico en mi vida anterior y mi familia, yo vendía inciensos y la chiquita le enseñaba a su mamá cómo hacer los inciensos y le habló de 2 marcas de inciensos, ¿ya? Y entonces, ya cuando estaba más o menos en el colegio, a los 5 años, le dice a su mamá, ¿no quieres que vayamos a conocer a mi familia anterior? Y ella le contaba todo lo que se acordaba. Yo me he muerto en un accidente en bicicleta, he tenido hermana menor, un hermano menor, eh, y contactaron a un doctor que también hacía así como que investigación en torno a temas de reencarnación. Y ella se acordaba bien su nombre, ¿ah? Decía, yo me llamaba Yenadasa cuando era hombre en mi vida anterior, ¿no? Resulta que el doctor les ayudó y terminaron encontrando la familia del chico. O sea, la niñita había nacido 4 años después de que el chico había muerto, ¿ya? Entonces cuando ella va a la casa, los reconoce, le dicen, ay, ¿qué pasó con tal persona? ¿Y por qué han cambiado? Habían cambiado el embalaje del incienso que vendían. Le dijo a su hermana, ven, hermanita. El chico parece que estaba casado, porque tú sabes que en la India, se casan muy jóvenes, pues, ¿no? ¿Dónde está mi esposa? Entonces, y la niñita se acordaba, ¿no? Y hasta los 12 años que hicieron la entrevista, porque el documental ella cuenta, la misma niñita cuenta, ¿no? Ella se acordaba todo de su vida anterior. Y había muerto, efectivamente, en su vida anterior, como él mismo vendía los inciensos, había salido ese día con su hermano y vendían, o sea, y viajaban en bicicleta. Y el hermano se va por un lado de la calle y él
coge como un atajo, una cosa así, pero cuando cruza la pista no se da cuenta que viene un bus y el bus lo embiste y ahí muere, ¿no? Y la misma chiquita contaba que se acordaba hasta cómo en el proceso de su muerte su alma salía del cuerpo y él veía pues cómo trataban pues de reanimarlo, etcétera, ¿no? Y las heridas exactas, o sea, y ella había nacido con unas marcas de nacimiento que correspondían a las zonas donde el bus le había pues destrozado el cuerpo al chico. Y hasta el momento que hicieron el documental, ella seguía en contacto con esa familia, ¿no? O sea, siguieron, o sea, manteniendo el vínculo, todo, ¿no? Pero ella sabía muy bien que había sido un chico antes, ¿no? Y es un caso documentado, porque la forma en cómo ella contó todo, y eran familias que nunca se habían visto, estaban a kilómetros, pues, porque tú sabes que la India es grande, pues, es enorme. No se conocían, no sabían nada, o sea, la una de la otra, y aún así la chiquita se acordó todito, todito, todito. Y eso fue como que, wow, o Claro. sea... ¿Y este era Ian Stevenson o era No, era en un el doctor documental Gallo? donde entrevistan a Walter Semke. Walter Semke es un doctor que Ah, sigue las investigaciones de Ian Stevenson, ¿no? Creo que Ian mm, Stevenson fue el que documentó el caso de este niñito de James Leiniger, ¿no? El que hablaba de la Segunda Guerra Mundial. Porque Ian Stevenson claro, tiene. empezó en los 60s, porque él dice que él recibía casos de niñitos que bastante se acordaban de vidas pasadas, o sea, de vidas pasadas con respecto a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces, a él le parecía raro, pues, ¿no? O sea, como muchos chiquitos terminan así con esas historias, ¿no? Y al final dicen que, o sea, desde los 60s hasta el 2007 que él falleció, él ha documentado alrededor de 2500 casos de gente que recuerda sus vidas pasadas, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo leí de él también que, por ejemplo, él tenía una crítica, ¿no?, al trabajo de la hipnosis, porque él decía, bueno, pero en la hipnosis te puedes recordar muchas cosas, ¿no? O sea, el margen de error es más grande, ¿no? Entonces, él, sus estudios, como tú dices, se ha basado en los niños, porque en los niños, como ya hemos hablado hoy, ¿no?, muchas veces, creo como que hasta los 7 años estás más abierto, más conectado, recuerdas más cosas, ¿no? Y había cosas que él había encontrado, como ellos hablaban, por ejemplo, ¿no?, también cuando habían analizado o pacientes, ¿no?, que habían fallecido y por unos momentos, como, ¿no?, muertes clínicas que le llaman, ¿no?, Sí, que algunos dicen que sentían que estaban dentro en la sala, ¿no?, y veían que estaba pasando en la operación o escuchaban qué cosas estaban conversando cuando ya el doctor había dicho, oye, está muerto, ¿no? Había cosas también repetitivas que hablaba del tema de la luz. Dicen que, ay, ya, me sentía ligero, ¿no? Y veía una luz. Era como, pero no me hablaba, pero sentía eso como que era cariñoso, amigable, o me calmaba. Y había gente que había escuchado, no, no es tu hora, ¿no? O sea, no, regresa. O le preguntaban, ¿estás sí. preparado para morir? ¿No? Ah, Entonces, y él, o sea, es psiquiatra, ¿me entiendes? O sea, es científico y él ha hecho estas investigaciones, no solamente él, ha incluido a médicos. Entonces, sí. poco a poco te vas dando cuenta que hay mucha, mucha información que, ¿no?, que son, y cada rama son repetitivas, o sea, Sí. son casos que dices, oye, te está hablando de la luz, te está hablando de lo que flotas, te están diciendo que si vas a regresar, y es más, hasta llega a la conclusión de que ha habido casos, ponte que han estado muertos por un minuto, que empiezan a ver su vida, dice, como eso, ¿no? ¿Te acuerdas que decían que Claro, la empiezas a película de revisar la tu vida. vida, todo Sí. lo que has hecho, tan, 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 tan? Tiene casos que ha llegado a ese tipo de ejemplos, ¿no? Y él se dice, ¿qué pasa? ¿Me entiendes? Sí. Entonces yo digo, wow. O sea, no solamente es el budismo o el espiritismo que llega a esas conclusiones, o sea, hay base científica que lo están haciendo. Sí. Me has hecho acordar el caso, ahora que mencionas eso de las experiencias cercanas a la muerte. No tiene que ver con reencarnación, pero aprovecho el ejemplo, ¿no? Mi Mm. abuela materna, hubo una época cuando yo estaba, ¿qué tenía? Pues era adolescente, ya mi abuela materna estuvo en emergencias porque había, su hemoglobina había bajado bastante,
No recuerdo a causa de qué, porque yo estaba chica y no me daba mucho la información. O sea, mi mamá estaba en corre-corre para que la salven. Y lo único que recuerdo fue la anécdota que mi abuela contó después, porque mi abuela había estado más o menos en cuidados intensivos no sé si una buena semana, una cosa así, pero en el momento en donde el doctor decía que ya casi se iba a ir, mi abuela recuerda que ella estaba como que en un sueño donde había una luz así bonita y luego se subió un tren y el tren se estaba yendo hacia la luz, ¿ya? Y el tren pasaba por lugares bien bonitos, era bien bonito, y que ella se sentía en paz, se sentía súper, súper, súper bien, le gustaba mucho. Cuando en eso viene alguien o sea, cuando el tren ya iba como que a atravesar una zona, le dice, la agarra y le dice, oye, ¿qué haces acá? A ti todavía no te toca, le dijo, regresa. Y después ella se despertó, ¿no? O sea, y de ahí ella había salido de ese momento crítico, y fue bien loco, ¿no? Porque la forma en cómo ella lo contaba, dice, yo no quería regresar, o sea, se sentía bonito, ¿no? Pero le dijeron así, no es tu momento, regresa, ¿no? Y cuando ella tenía sueño, o sea, cuando mi mamá ya empezó más o menos a atar los cabos sueltos, o sea, coincidió en el momento en que mi abuela estaba casi por morirse, pues, ¿no? Que el médico dijo que era muy probable que iba a fallecer, ¿no? Pero ella no falleció en esa época, ¿no? Mi abuela falleció mucho tiempo después. Y sí, o sea, es ese tipo de historias, ¿no? De que dicen, no es tu momento, no es tu... Por ejemplo, Stevenson cuenta un caso de un niño que a partir de los 2 años, ¿no? Que era, empezó a decir, no, tengo otra vida, otros son mis papás, ¿no? O mi papá, o no encajaba. Y los papás a los 5 años lo buscan a Stevenson. Este niño para hablarlo como que si tuviera, ¿no? Otra familia y todo. Entonces el niño le empieza a preguntar, a ver, ¿dónde, no? ¿Dónde? Y le empieza a decir, no, en este pueblo y todo. Y Stevenson estuvo en todo el proceso. Desde que el niño decía que no era de ahí, que era otra vida, hasta que fueron a la ciudad, al pueblo, ¿no? de este país, empezó a descubrir si había la persona o no. Entonces para él fue un caso chocante, pues, porque estuvo en todo el proceso y él decía, no hay forma de que el niño supiera esta información, porque este es un niño de 5 años y en la vida anterior este señor tenía como 60, ¿no? Claro. Y hasta sabía de que se había muerto y reconoció a sus amigos también, entonces era como que, o sea, para él, o sea, estaba claro que el tema de reencarnación, ¿no? Claro, era una prueba. Existe. Sí. Porque imagínate, ¿qué niño se va a inventar toda esta historia a los 5 años? ¿Y de dónde va a sacar tanta información, no? Hasta temas tipo de conversaciones que solamente habían compartido por 3 o 4 amigos con él, y cuando va y le pregunta, oye, ¿tú tuviste conversación con tu compañero que murió? Sí, le dicen así, sí, ¿y tú cómo sabes? Porque eso es una información irrelevante para ellos, ¿no? Claro. Pero para el otro había sido significativa, una cosa así. Sí. Entonces, así que si la gente quiere saber un poquito más, pueden leer a este doctor Ian Stevenson, que hay bastante información. Sí, hay una página web que está en inglés que se llama Reincarnation Research, que es justamente investigación sobre la reencarnación. Me ha acabado con un caso que cuando vi el documental, ¿no? Porque justamente como son los niños que tienen más fresco el recuerdo, pero este era un caso donde el chico decía que él explicaba que a veces para la ciencia era muy complicado validar casos así, pero para él eso era evidencia que efectivamente la reencarnación es posible, ¿no? Entonces contaba el caso de una niñita que a los 3 años o sea, los llevan, pues, ¿no? Como en esas salas de juegos donde hacen esas evaluaciones, pues, psicológicas de los niños. Y la niñita contaba que ella se acordaba que había sido una niñita antes, en una vida anterior, pero murió muy niñita, o sea, murió a los 3 años, ¿ya? Que era pelirroja, tenía ojos azules, que vivía cerca de la playa, que un día se escapa de sus papás para irse a la playa y luego unos extraños la secuestran, pues, ¿no? Pero como era niñita, ella no decía, pues, de que uno se decía, unos monstruos de ahí me llevaron y me mataron, dijo así, ¿no? Y la chiquita se acordaba qué ropa estaba llevando el día que la mataron.
Entonces luego cuando el investigador pues empieza a buscar registros históricos para ver si consigue, encontraron el caso de la niñita de la que ella estaba hablando, pues, ¿no? Que efectivamente a sus papás por un descuido la perdieron de vista y como ella vivía cerca de la playa, ella se va corriendo, pues se va a la playa y efectivamente era pelirroja, tenía ojos azules y la habían secuestrado y la habían matado, pues, ¿no? Entonces, y él decía, claro, pero son niños, o sea, lo sorprendente es eso, no son niños, ¿cómo pueden recordar cuando están en una edad donde no tienen un acceso a la información? O sea, no están en esas capacidades de leer o escribir como para leer pues la historia, ¿no? Yo creo que lo que hace más complicado en estos tiempos de internet es que justamente es más fácil caer en el lado del cuestionamiento, ¿no? De decir, no, pero se lo han inventado o ha buscado información de otro lado en internet y ya, pues eso es lo que dice que es su vida, ¿no? Lo interesante es que los testimonios que son más relevantes vienen de épocas en donde no había forma en que la persona que cuenta su experiencia de reencarnación haya tenido acceso a ese tipo de información, pues, porque estaba en otro país o en otro lado, con detalles históricos a los que no podían acceder. Entonces, yo sí creo en la reencarnación. Personalmente tuve una experiencia de regresión. No voy a compartir los detalles, pero solo voy a compartir uno de ellos, ¿no? No voy a dar detalles de qué fue de mi vida pasada. Pero esa reencarnación me explicó, o sea, esa regresión me explicó por qué terminé aquí. O sea, había un sentido en por qué, o sea, yo jamás me imaginé que terminaría viviendo en este país, ¿no? O sea, jamás lo imaginé, pero cuando hice la regresión, sí, entendí por qué. También cuando hice la regresión entendí por qué de chiquita. Porque, claro, o sea, todos crecemos con la educación judío-cristiana, ¿no? Es algo típico de una sociedad latinoamericana, ¿no? Pero a mí lo que me parecía, o sea, yo no entendía por qué de chiquita yo le tenía una cólera enorme a Dios. Tenía una cólera enorme, o sea, era una cosa así como que... O sea, yo era niña, o sea, Dios no me había hecho nada, o sea, no hay explicación de por qué le tenía una cólera enorme a Dios. Y así, o sea, he crecido casi hasta los 8 o 9 años con esa cólera, pero, o sea, era inexplicable, ¿ya? Y cuando yo he hecho la regresión, entendí por qué. O sea, entendí por qué tenía esa cólera a Dios. Y era algo que yo arrastraba de esta vida pasada, ¿no? Lo interesante fue, porque es una discusión que yo he tenido con una persona porque era una recomendación de un amigo me decía, pero ¿por qué no haces una regresión? Y yo le decía, ¿pero para qué? O sea, a mí es esta discusión que tuve con otra persona, ¿no? Que yo le decía, ¿no? ¿De qué me sirve, o sea, saber qué he hecho antes? O sea, ¿cuál es el aporte de saber qué he hecho antes? Si lo que yo tengo que hacer en esta vida es ocuparme de lo que tengo que hacer de mí en esta vida, o sea, ser mejor persona, cumplir mis sueños, superar los desafíos, todo eso tiene que ser en esta vida, o sea, a mí no me interesa saber qué fui en la vida anterior. Entonces esta persona me decía lo mismo, ¿no? O sea, no podemos justificar lo que nos pasa, ¿no? Porque ya, pues en otra vida hiciste lo que hiciste, ¿no? Pero este amigo me insistía, me decía, pero anda a hacerte una regresión, vas a encontrar respuestas, anda a hacerte una regresión, vas a encontrar respuestas. Y tanto me insistió que yo dije, ya, pues ya. O sea, si me está insistiendo una persona, debe ser una señal del universo, lo voy a hacer, pues, ¿no? Y efectivamente lo hice y encontré muchas respuestas, ¿no? Algunas no me gustaron, no importa. A lo que voy es de que efectivamente me dio una sensación de paz y me enseñó que si hay algo que me enseñó, el tema de la regresión que me quedó clarito, o sea, que tenemos que aprender, en todo caso, que queda como lección, si crees en la reencarnación, para quien nos está escuchando, es de no te apegues a nada, no te apegues a cosas, a personas, a eventos, sobre todo a cosas, no te apegues a lugares, no te apegues. O sea, porque eso lo arrastras. Eso lo arrastras, o sea, y la idea es de que cada nueva vida tú vengas a experimentar de una manera así como que libre, pues, ¿no? O sea, es como un lienzo, ¿no? O sea, no te va a servir pintar sobre un lienzo que ya tiene algo dibujado. La idea es que tú empieces desde cero, ¿no? Y eso me dejó
como aprendizaje de la regresión, ¿no? Porque efectivamente, o sea, mi vida pasada, al morir, me estaba pegada a algo, una situación en particular, y eso fue lo que me trajo, pues, ciertas cosas acá, ¿no? Que arrastré, por eso. Ya llegamos al final, Karina. Qué rápido se pasó la hora. Sí, ya estamos en la hora. Ya bueno, sí, es muy bonito lo que dices sobre el desapego y yo creo que sí, eso es muy, muy importante, especialmente porque para mí, por ejemplo, el tema de la reencarnación siempre, ¿no? A veces hablan de almas que están ahí penando y todo, y siempre la información que mucha gente que sabe de esto me dice es que están tan apegados a lo material o a la vida, al yo, ¿no? Que han sido en esto, que no se quieren ir y no quieren trascender. Entonces, si el desapego te sirve también para ir a la luz y te sirve también para venir como un nuevo lienzo a tu nueva vida, ¿no? Empecemos a practicar eso para estar más libres y empezar todo de nuevo, pues, ¿no? Como una nueva persona. ¿Listo? Bueno, vamos a ver lo del tarot. Sí. Voy a sacar la carta de esta semana, que es el sacerdote. La carta número 5. Esta carta más que nada habla de, ¿no? De estar necesitando tener algún consejo o tener que tomar una decisión. Pensemos que no estamos solos, ¿no? Que siempre hay alguien alrededor o alguien, una persona específica que nos puede ayudar, ¿no? Para darnos un poco de luz, ¿no? Obviamente al final la decisión es nuestra, pero también que una persona te pueda ayudar con alguna guía siempre viene, siempre viene de más. No te sientas solo, no estamos solos, todos estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Y la carta del arcángel es la carta del valor, es el arcángel Uriel. Ten valor y defiende tus creencias. Entonces, es Ariel, ¿no? Si piensas que eres sí, Ariel. Si piensas que eres un loquito, pues ya acá estamos, ya somos 3, ¿ya? Sé feliz. Listo. Bueno, y un consejo rápido de nutriterapia. Karina, ¿qué tan seguido comes quillón? Bueno, jengibre para los que no están en Perú. No, sí me gusta. En el ceviche también, qué rico. Está bien. ¿Y qué tan seguido lo comes? Debes comerlo por lo menos 2-3 veces por semana. No, una vez a la semana. Ya. También diría de un shot, sobre todo cuando hay cambio de estación y para la gente que en el hemisferio sur va a entrar, pues, después de la primavera y en el invierno. Un shot que puede ayudar bastante a reforzar el sistema inmune porque el quión tiene, entre otros componentes, tiene un componente que es antiinflamatorio, analgésico, antioxidante, que se llaman gingeroles. También tiene unos nombres raros, ya, pero solo me acuerdo el del gingerol. Y entonces lo que puedes hacer es en las mañanas rayas un poquito de quión, como para tener así 1/3 de cucharita de quión, lo metes así en un vasito, exprimes el jugo de una naranja, le echas un poquito de canela y eso te lo tomas. Y esos son unos shots para tener más energía y reforzar tu sistema inmune, ¿no? Otro de los usos del quión es cuando empiezas a tener infecciones a la garganta, porque tiene este tema de antiinflamatorio, antioxidante, es que hagas gárgaras con agua de quión. Ahora, no todo el mundo le parece bien porque pica, pues no, pero si haces un poquito de esas gárgaras, como el quión también tiene así ciertos efectos antibióticos, también puedes hacerlo, ¿no? Pero la del shot es rico porque ni siquiera lo sientes. Sientes más el jugo de naranja, ¿no? Si a la gente le parece muy fuerte el sabor del quión, ¿no? Y la clásica, ¿no? O sea, porque cuando la gente se resfría, le dicen, tómate una sopita de pollo. Pues a la sopita de pollo le tienes que meter un buen quión, ¿ah? Porque es eso también lo que ayuda a darle esos componentes que ayudan cuando una persona está resfriada, cuando está con gripe y toma pues su caldito de gallina, sopita de pollo. Listo, para las personas
que nos escuchan, gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que les haya servido. No se olviden de escribirnos si tienen alguna anécdota o necesitan algún consejo de tarot o de nutriterapia a dosamigasconectadas@gmail.com. Karina, nuestra dirección Instagram, ¿cuál es? Para que nos sigan. No, 2_, amigas conectadas. Ya. Ahí Listo. Nos pueden seguir en Instagram. Listo, nos siguen en Instagram, también estamos en Spotify. Cuídense mucho, bendiciones a todos, saludos, hasta la próxima.